Congresista Jennifer Pedraza, muchas gracias por atender a Noti 360. Que tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Un saludo para ti. Muchísimas gracias a ustedes por hablar de esta preocupación tan sentida que tenemos en Colombia en este momento, que es la crisis de nuestro sistema de salud. Y justamente, bueno, nos gustaría conocer cuál es su opinión con respecto a las causas que han generado esta crisis o este colapso que se ha dado en los últimos años en el país. Mira, lo primero es señalar que la situación objetivamente ha empeorado de manera significativa. Por ejemplo, en Colombia cada 2 minutos se está radicando una tutela, que es una acción judicial, una acción legal, para que a uno le garanticen un medicamento. Es decir, es la última alternativa después de que tú ya has rogado, enviado 1000 cartas, 1000 oficios, hecho 15 filas, para poder acceder a un derecho, a un servicio de salud. Esto nos devuelve a cifras de antes del 2012, es decir, es un retroceso histórico, y te voy a ser así de franca, ni con un fallo de un juez te están entregando los medicamentos. ¿Cómo llegamos hasta acá o cuál es la principal causa? El sistema de salud en Colombia no es perfecto, no ha sido perfecto. Hay que decir que gran parte de las causas de esta crisis vienen desde antes de este gobierno, eso es importante señalarlo. Y sin embargo, antes que resolver esas necesidades del sistema, en este gobierno se han empeorado. ¿Por qué digo que las causas vienen desde antes? Porque el primer problema que tiene el sistema de salud en Colombia es un problema de desfinanciación. La principal fuente de financiación del sistema de salud en Colombia es la unidad de pago por capitación, es decir, la UPC. Esta UPC no ha crecido al ritmo al que ha crecido el nivel de enfermedad de la gente, los nuevos tratamientos que se van incluyendo en el Plan Básico de Salud. La unidad de pago por capitación no ha contemplado, por ejemplo, la necesidad de mejorar las condiciones laborales del talento humano en salud. Y tal es la deuda, pues, que antes de que llegara este gobierno se estimaba una necesidad del sistema de salud en por lo menos 7 billones para 2023, que necesitaba adicionalmente el sistema de salud. A nivel internacional, nosotros medimos qué tanto se invierte en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, y en Colombia este porcentaje ha sido relativamente estable en el tiempo. ¿Listo? Entonces, primer problema, un problema de desfinanciación. Para ponerte un ejemplo, en el gobierno de Iván Duque se estimó que la inflación en el 2022 iba a ser de 3%, entonces la unidad de pago por capitación aumentó un 3%, pero resulta que la inflación fue del 13%, o sea, 1,3%. Entonces, solamente esa brecha inflacionaria generó una desfinanciación crónica del sistema que se ha venido manteniendo. Eso en un primer lugar, desfinanciación. Segunda causa de la crisis, tras de que la plata no alcanza, y no alcanza porque la población se está envejeciendo, porque la población se está enfermando al ritmo que envejece, porque se están incluyendo nuevas tecnologías en el Plan Básico en Salud. No alcanza porque además, digamos que los gastos del sistema y las deudas del sistema son significativas. Además de que la plata no alcanza, vamos al segundo punto, y es que está mal administrada. En Colombia tenemos un sistema de salud que tiene, digamos que, 3 niveles. El nivel del gobierno nacional central, de donde salen los recursos que son recaudados por los impuestos que pagamos los colombianos. Esa plata el gobierno se la entrega a la EPS, y la EPS tiene que administrarla y, digamos que, dosificarla para entregársela al tercer nivel, que son las clínicas y los hospitales. De esa manera, una clínica y un hospital tienen que presentar una factura, probar que el tratamiento se efectuó para cobrarle esa platica a la EPS. Este gobierno llegó y lo que planteó fue eliminar ese segundo piso, es decir, eliminar las EPS. Pero para hacerlo, pues tenía que tramitar una reforma en el Congreso, reforma que no fue aprobada. Entonces, la decisión del gobierno fue no eliminarlas, sino controlarlas, interviniendo las EPS. El gobierno tomó la decisión de intervenir las EPS de casi el 60% de los colombianos y las colombianas. Estamos hablando de EPS como Nueva EPS, Compensar, que ya la soltaron, pero la tenía intervenida, Famisanar, SOS Salud, o sea, EPS muy grandes. Por ejemplo, Nueva EPS tiene 11,5 millones de afiliados. Entonces, uno esperaría que esas intervenciones
hubiesen resultado en mejores condiciones para la gente. Uno esperaría que después de las intervenciones los indicadores hubiesen mejorado porque ya el gobierno controlando las EPS, digamos que había menor probabilidad de que se perdiera la platica, menor probabilidad de que no le giraran la plata a los hospitales y se quedaran con ella, pero en la práctica lo que ocurrió fue lo contrario. Las deudas de las EPS intervenidas con las clínicas y hospitales empezaron a crecer sobremanera. Pero Nueva EPS, las quejas de Nueva EPS, que es esta EPS muy grande, 11 millones y medio de afiliados, que está intervenida y manejada por el gobierno nacional, las quejas de Nueva EPS aumentaron en un 161% después de la intervención. Las deudas de Nueva EPS con gestores farmacéuticos y clínicas y hospitales incrementaron hasta superar los 5 billones de pesos después de la intervención. Pasaron de 1.2 billones a 5 billones de pesos en la deuda que Nueva EPS tiene con clínicas y hospitales. Entonces, uno esperaría que las intervenciones hubiesen servido para mejorar el sistema, pero en la práctica han servido o han terminado empeorándola. Por ejemplo, Nueva EPS ha tenido 5 interventores en tan solo 3 años de intervención. 5 interventores, imagínate. Jennifer, Me había callado. ¿por qué? No, tranquilo. ¿Por qué crees que se han tomado este tipo de decisiones por parte del gobierno de Gustavo Petro? El gobierno tomó esta decisión porque ellos tienen una lectura de que el problema del sistema de salud es la intermediación financiera. Y si tú me preguntas a mí, yo pienso que hay un grado de verdad en esa afirmación. Es decir, es verdad que en Colombia ha habido EPS que se han robado la plata del sistema de salud y hay que ponerles control, ¿sí? Hay que hacer veeduría, hay que sancionarlas, hay que sacar a las del sistema a las que no deban estar. Sin embargo, no podemos eliminar las EPS de un plumazo porque las EPS tienen una labor administrativa del sistema. Te pongo un ejemplo. Tú llegas a una clínica con un dolor en el estómago y resulta que es apendicitis. La EPS tiene que decir, oigan, Fernanda tiene apendicitis y además, se le volvió una peritonitis. Tiene que mandarte a un hospital de tercer nivel, es decir, con capacidades tecnológicas y profesionales altas para que puedan atender esa emergencia. Esa labor de hacer la referencia y contrarreferencia, o sea, de administrar el sistema, los pacientes, qué tratamientos tienen, cuál es su historia clínica, hasta el día de hoy la venían haciendo las EPS. Entonces, lo que nosotros le propusimos al gobierno fue hacer una reforma progresivamente, no eliminarlas de un día para otro, sino progresivamente ir, por ejemplo, quitándoles la administración de los recursos del sistema y más bien solo pagándoles por sus labores administrativas, pero que toda la plata no la tengan por default ellas. El gobierno no estuvo dispuesto a negociar esas alternativas y lo que decidieron fue intervenirlas como un camino hacia eliminarlas. Entonces, mira, te voy a dar un dato. Cuando llegó Petro al gobierno, el 70% de la gente odiaba las EPS. Hoy, el 70% de la gente quiere que vuelvan las EPS. A raíz de una mala intervención, a raíz de unas decisiones. Y me decías, ¿por qué crees? Ellos tomaron la decisión por esto, pero esa decisión ha terminado siendo regresiva, es por la corrupción que hay en el gobierno. Mira, el superintendente de salud que acaba de poner el presidente Gustavo Petro, es decir, la persona que tiene que hacerle vigilancia a todos los recursos del sistema de salud, está formalmente acusado por delitos de corrupción. O sea, ya estuvo imputado, ya encontraron suficientes pruebas para acusarlo por delitos de corrupción. Entonces, a mí me gustaría decir que no ha sido así, pero pienso que la corrupción en este gobierno ha terminado permeando fuertemente esa administración de los recursos del sistema de salud. Y no solo me lo imagino, sino que ya pasó. Hubo una noticia muy sonada aquí en Colombia que tuvo que ver con una persona que ha sido un comisionista de la salud, Mario Urán, creo que se llama. Este personaje lo que hacía era pues podríamos estar hablando de tráfico de influencias en el sentido de que era un personaje que se reunía presuntamente con los interventores de las EPS, que los pone el gobierno para direccionar los pagos a las clínicas y hospitales. ¿Me hago entender? Entonces, de esa manera, si una clínica quería que le pagaran, tenía que ir a hablar con el lobista de la salud para que él moviera sus relaciones políticas y les pagaran.
Entonces, estamos hablando de una malversación de los fondos del sistema de salud, de una pésima administración de esos recursos, y eso es la realidad en la que estamos al día de hoy. Algo que Pero si podría... tuvieras que señalar a, no sé, a tres responsables de este colapso, digamos, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que con todas las entrevistas que hemos estado haciendo, pues sí, todos coinciden en que el sistema de salud no era perfecto, pero iba funcionando en un proceso que, bueno, que se podía ir ajustando, evaluando y modificando a medida que se fueran encontrando los errores. Pero en este momento, más allá de lo que tiene que ver con la política, se ha llegado a un punto en donde hay gente que está muriendo, el caso de Kevin Acosta, que es el emblemático, ¿no?, de toda la situación. Eso, si Fernanda, hoy por hoy hay que nombrar responsables. nosotros ya estaríamos marchando. Yo vengo del movimiento social y te quiero decir que en cualquier otro gobierno hubiera ocurrido lo que pasó con Kevin Acosta, el niño que falleció por falta de para la hemofilia. Jamás nos hubiéramos aguantado en silencio. Pero este gobierno ha jugado a cooptar al movimiento social. Por eso es que nadie le marcha y a nombrar en cargos de poder personajes del movimiento social, y ha terminado en que el movimiento social ha perdido su independencia. Eso te quiero contar que está pasando en Colombia. Claro que hay unos responsables políticos. Corcho, la primera ministra de Salud que tuvo este gobierno, senadora electa, cabeza de lista del Pacto para el Senado, y Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual ministro de Salud, de los pocos que ha durado muchos años en este gobierno en su cargo de ministro. Yo he intentado sacarlo varias veces de su cargo, tengo una moción de censura aprobada a punto de citarse en el Congreso para despedirlo de su cargo como ministro de Salud. Y obviamente el presidente Gustavo Petro. El presidente no escucha razones, no escucha argumentos. Para él todo el mundo está comprado por las EPS. No es una persona dispuesta a confrontar sus ideas con las ideas de los demás en democracia, sino que ha sido un gobierno muy autoritario, muy arbitrario, que ha perseguido a todas las personas que hemos sido críticas de su reforma a la salud, a pesar de haber votado por él. Yo voté por este gobierno en la segunda vuelta presidencial. Y aún así, pues no puedo guardar silencio, Fernanda. Todos los días yo tengo mi celular lleno de casos de personas a las que, imagínate, una niña de 12 años a la que le hicieron un trasplante de hígado, a la que no le estaban dando los medicamentos para que su cuerpo no atacara el nuevo órgano. ¿Ah? O sea, realmente es desesperante la crisis del sistema de salud. Hemos tenido un retroceso brutal. Por ejemplo, la falta de acceso a medicamentos. Sí, Un gobierno mencionabas que la mención de censura. Sí, mencionabas la mención de censura al ministro de Salud, que entiendo que ha sido por el tema de Kevin Acosta. Nosotros también hemos entrevistado a la mamá la semana pasada y la verdad que Catherine nos decía que tenían miedo, ¿no? Porque aparte de todo el sufrimiento que implica la pérdida de un hijo, digamos, se están enfrentando, y ella misma lo decía, a personas con mucho poder, ¿no? es imposible encontrar una declaración más revictimizante del presidente, en donde él le echa la culpa a la mamá del fallecimiento de su hijo. Una mamá que luchó hasta el último día por el acceso a los medicamentos de la hemofilia de su hijo. Y lo peor ha sido la estigmatización contra la mamá de Kevin Acosta. Todo el aparato de propaganda, toda la persecución que ha hecho este gobierno, la gente tiene miedo de denunciarlo. O sea, yo entiendo completamente a la mamá de Kevin, quiero que sepa que no está sola, pero la entiendo completamente porque se han dedicado a desprestigiarla a ella y a su familia. Imagínate ser una mamá que le prohíbe a su hijo montarse en una bicicleta cuando él podría tener una vida completamente sana si tuviera acceso a sus medicamentos. Y no solamente eso, el presidente divulgó la historia clínica del niño Kevin Acosta. O sea, nivel de frivolidad con la gente nunca antes visto, Fernanda. Mencionabas también el caso de la niña trasplantada. No sé si es ese caso en el que Daniel Quintero pues, paga de su bolsillo, digamos, el medicamento para la niña. Este caso es el caso de la niña que tenía un trasplante de hígado, ¿sí? O sea, el caso en el que Daniel Quintero hace el giro de Nequi es un caso en el que yo denuncié porque me buscó la mamá de la niña. Por lo que te cuento, a mí me busca mucha gente que yo me encuentro en la calle y me dice, congresista, me está pasando esto.
y obviamente mi deber es apoyarles. Pero pues yo me pregunto, entonces cada paciente necesita encontrar un congresista que trine, no te dan un medicamento si no haces un escándalo en redes sociales y que termina siendo el superintendente el que pasa la plata por Nequi, cuando la EPS a la que está afiliada esta menor es nueva EPS, es una EPS controlada por el gobierno plenamente. O sea, el mismo superintendente del gobierno no es capaz de garantizar que la misma EPS intervenida por el gobierno garantice el medicamento. Eso lo que muestra es la crisis crónica del sistema. Ujú. Y, y bueno, quizás también, ¿no? La solución, ¿no? Que se ha dado, que no es una solución de ir pagando de su bolsillo a todos los pacientes que necesitan un medicamento, sino que tiene que ser una respuesta del Estado. Exacto. Una respuesta Ujú. estructural y además, ¿qué clase de veeduría puede haber para un superintendente que va girando la plata a diestra y siniestra? Eh, ¿Cuánto va a cobrar después? O sea, para mí ese mecanismo abre la puerta a que puedan desfondarse aún más los recursos del sistema de salud, que ya son insuficientes, como te decía al principio. Otra promesa incumplida fue la de crear un régimen especial laboral para los trabajadores del sistema de salud. Fernanda, esta es una crisis tremenda. Mira, en el Chocó hay enfermeras que llevan 6 meses sin pagarles. Entonces tienen que hacer un paro cada 6 meses para que les paguen sus salarios de hambre, porque son salarios de hambre, de manera que el personal de la salud en Colombia se está yendo para España, precisamente. Se está Ujú. yendo para Europa porque no encuentra aquí una alternativa para tener una vida digna después de haber estudiado 5 o 6 años para sacar una carrera profesional de la salud adelante. Entonces, para mí ese punto también es muy importante resolverlo porque nos estamos quedando sin personal de la salud. Jennifer, ¿y cómo se hace para resolverlo? Digamos que este gobierno ya tiene poco tiempo para, y bueno, tampoco sabemos si tiene voluntad de encontrar una Ujú, solución. ujú. Eh, pero se acercan las elecciones presidenciales. ¿Qué soluciones desde tu labor como congresista propones y qué esperas que haga el gobierno que asuma a partir del 7 de agosto? Hay una labor urgente y una labor importante, o sea, hay dos frentes en los cuales hay que actuar. Uno, resolver la crisis actual del sistema. Eso implica que los recursos lleguen a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos, que las CPS intervenidas entreguen sus estados financieros, que se haga un plan de pagos para saldar la deuda adquirida con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos. Obviamente esa deuda no se va a pagar de un día para otro, pero hay que restablecer la confianza entre los actores del sistema de salud. Y eso implica hacer un plan de pagos que se vaya cumpliendo y honrando sagradamente. Eh, Eso por un lado, hay que hacerlo, eso es el choque que hay que hacer ya, para que las clínicas y gestores farmacéuticos vuelvan a atender a los pacientes de nueva EPS, de Famisanar, de las EPS intervenidas. Y lo segundo que hay que hacer es una mesa técnica de concertación y de acuerdos con todos los actores del sistema. La decisión del gobierno de acabar las EPS ha sido una declaratoria de guerra a uno de los actores del sistema que no ha logrado ni unificar a todo el sistema ni resolver ningún problema del sistema como tal. Entonces, a mi parecer, en este momento toca sentar a todos los actores, trabajadores, EPS, clínicas, hospitales y también empresarios para buscar fuentes de financiación para el sistema de salud. Te pongo un dato, Fernanda. En Colombia, los empleadores solamente contribuyen al sistema de salud por los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos. Ujú. O sea, la mayoría de gente que gana menos de 10 salarios mínimos, por esos trabajadores, los empresarios no contribuyen al sistema de salud. Entonces, para nosotros, esa es una buena fuente de financiación para el sistema de salud. Hay que meternos la mano al bolsillo para poder atender la crisis que tenemos al día de hoy. Y dos, hay que hacer una reforma estructural del sistema. Yo radiqué una propuesta de reforma a la salud, distinta a la del gobierno. Esa era una propuesta en la que no se eliminaban las EPS, pero sí se les ponían más controles, se les pagaba un porcentaje de los recursos por su labor, pero ellos no controlaban el 100% de los recursos. Y mientras esto se hace, hay que fortalecer la infraestructura pública. El Banco de la Salud Público o la entidad más importante pública del sistema de salud es ADRES, la administradora de riesgos y salud. Esta entidad se supone en la reforma del gobierno era la que iba a reemplazar las labores de las EPS, pero esta entidad apenas tiene 226 trabajadores de planta, imagínate, para administrar toda la salud de un país con 50 millones de habitantes. Obviamente que esto no era suficiente, entonces yo pienso que hay que fortalecer esas instancias, fortalecer la superintendencia de salud para que realmente tenga dientes y obviamente poner gente que se merezca esos espacios en esos cargos.
Gente con títulos, gente no, que no está investigada, gente transparente, que realmente cuida la salud de la gente. Jennifer, y para terminar, bueno, todo esto que dices no se va a hacer de un día para otro, va a llevar tiempo. ¿Qué hacemos mientras tanto con los pacientes, con la gente que literalmente su vida depende de un medicamento y de una solución prácticamente inmediata, ¿no? Totalmente, mira, lo que yo haría en este momento sería atender, revisar primero cuáles son las EPS y los gestores farmacéuticos con más tutelas por falta de acceso a medicamentos. Con esos gestores hay que sentarse a hacer un plan de pagos, porque los gestores no están entregando los medicamentos principalmente por la deuda que ya tienen estas EPS con ellos y con ellas. Entonces, lo primero que habría que hacer es un acuerdo de plan de pagos, porque además, entre más se demora uno como Estado en pagar, más costoso se vuelve el medicamento. O sea, más tienen que comprar el gestor farmacéutico de apuchitos y no al por mayor, cosas de ese estilo. Entonces, lo primero que habría que hacer sería sentar a esos gestores farmacéuticos, hacer un plan de pagos, cumplir con el primer pago para que ellos puedan entregar los medicamentos a la gente. Yo la verdad es lo primero que creo que hay que hacer. Plan de pagos, empezar a pagarle a clínicas, gestores farmacéuticas, hospitales para que ellos entreguen sus medicamentos. También montaríamos un puesto de mando unificado en salud para poder identificar dónde están esas fallas, es decir, en qué municipios, en qué departamentos, porque Colombia también es muy grande. La salud de los maestros, Fernanda, que es el régimen especial de los maestros, que hoy está en crisis y se comieron toda la plata el año pasado, a junio, se comieron toda la plata del año a mitad de año. ¿Y sabes qué hicieron? Cogieron la plata de las pensiones de los maestros para pagar la prestación de servicios de salud. O sea, aquí hay una irresponsabilidad muy grande en la que yo digo, para resolverlo tenemos que elegir unas cosas más urgentes e ir a atenderlas directamente. Y para mí son los medicamentos, lo primero que hay que atender son los medicamentos. Hay que hacer una reunión con esos gestores farmacéuticos, de todos los interventores de las EPS intervenidas, hacer un plan de pagos y empezar a pagarles para que ellos desembolsen los medicamentos. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos muy de cerca este caso y ojalá que la crisis se resuelva lo antes Gracias, posible. Fernanda. Te voy a pasar, si te parece, un documento que nos entregaron ayer de la Universidad de Externado, en donde ellos revisan cómo han evolucionado las tutelas que se ponen para acceder a derechos de la salud, en qué regiones más, cada cuánto, te lo voy a Okay. pasar, ¿listo? Para que Vale, lo tengas ahí. perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Que que estés tengas muy buen bien. día.